Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos. Una vez más, tenemos el privilegio y la bendición de poder estar reunidos a través de este medio, de disfrutar de este tiempo de adoración, de alabanza, tiempo de estudio de la palabra de Dios, y agradecidos estamos con el Señor por darnos esta oportunidad de poder estar en su presencia, de poder, como les he dicho, hermanos, dirigirnos a Él en adoración, de poder escudriñar su santa palabra. Por lo tanto, les invito para que vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer versículo 17 al versículo 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y Señor, qué grato, Dios, es estar en tu presencia. Qué grato, Señor, poder aprovechar este tiempo en el día de hoy, y de la manera, Señor, más maravillosa para nosotros, pues dirigirnos a ti, oh Rey, hablar contigo, llamarte a ti como nuestro Padre, y saber que tenemos toda la libertad para poder hacerlo. Señor, qué bendición y qué gozo sentimos en nuestro corazón al poder hacerlo, bendito Rey, al poder dirigirnos y al poder relacionarnos contigo. Que en esta noche, oh Dios amado, todo lo que vamos a hacer, cada palabra, cada cántico, sea una expresión reverente, Señor, de cada uno de nosotros, dirigida con temor hacia ti. Te rogamos, oh Dios, que a través de tu Santo Espíritu, ese Espíritu que fue enviado para convencernos y llevarnos hacia toda verdad, nos permita entonces que cada palabra que salga de nuestra boca sea realmente lo que está en nuestro corazón. Y te pedimos, oh Dios, que lo que esté en nuestro corazón sea tu santa palabra, pues queremos y deseamos que tú nos moldees, que tú nos dirijas, que tú llenes, Dios, nuestra vida, para que en todo momento y en todo lugar, y en momentos como este, Dios, seamos agradables delante de ti y podamos presentarte, oh Dios, entonces este tiempo de una manera reverente para gloria de tu santo nombre. Amén. Aquí estamos delante de ti, Señor, en tu presencia. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti.
ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré. Como el ciervo brama por las aguas, Señor, así anhelamos tu presencia, Padre. Postrada ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre, tu gloria levantar, tu belleza contemplar y siempre exaltar tu santo nombre. Oh
decirte, mi Señor, yo te amo a ti. Eres el anhelo de mi corazón, la única razón de mi existir. Hey. Quiero estar contigo al eterno, quiero escuchar tu corazón, quiero estar por siempre en tu presencia, contigo mi Señor. Solo contigo reino, quiero escuchar tu corazón, quiero estar por siempre en tu presencia, contigo mi Señor. Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me sigue, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Rey de Reyes y Señor. Aleluya. La palabra de Dios dice en el Salmo 112, versos 2 y 3. Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre.
oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sí. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Los hombres, conmigo. Tú eres grande, Jehová. Mujeres. Grande es Jehová. Digno de alabar. Oh, grande es Jehová. Digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Los hombres conmigo. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Todos, grande es tu nombre. Alabado sea el nombre de Dios. Qué grandioso, qué bendición, hermanos, la que tenemos tú y yo de poder dirigirnos a nuestro santo y amado Padre Celestial con los cánticos que hemos entonado para gloria de su santo nombre, lo cual, oh Dios, lo hacemos reverentemente, pero con todo nuestro corazón, porque solamente para ti, tú eres el motivo, Dios, de nuestra oración. Por lo tanto, Jesús, todo lo que hacemos es una dedicación para la gloria de tu santo nombre. Bien sabemos, hermanos, que estamos los jueves y los sábados en el tiempo de oración y de ayuno, teniendo o estudiando este maravilloso sermón del monte. Palabra, hermanos, que confío plenamente haya sido para tu vida muy especial.
especial y muy útil por todo el contenido que encontramos en esta palabra, que cada vez nos enseña y que cada vez podemos escudriñar y sacar cada día esos tesoros inagotables que encontramos en la santa palabra de Dios. Esta sesión que estamos estudiando, que hemos hablado, hermanos, trata de un tema vital para la comprensión del Evangelio y para la comprensión de la vida cristiana práctica. Y es el tema de la relación de Cristo y de los cristianos con el Antiguo Testamento. Y estaba enfatizando, hermano, en estos últimos días en cuanto a la predicación de la importancia del Antiguo Testamento, de que tú y yo reaccionemos a cualquier criterio que tengamos, a cualquier palabra que hayamos recibido, cualquier comentario que se haya anidado en nuestro corazón que vaya en contra de lo que significa verdaderamente y de la importancia del Antiguo Testamento para el Hijo de Dios, para el cristiano, para la iglesia del Señor. Y hemos estudiado hasta el momento versículo 17 y verso 18 de la porción que leímos al principio del servicio, que está en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Una porción muy interesante, muy importante, pero fundamental para que tú y yo la comprendamos y la apliquemos en nuestro corazón. Y vamos a estudiar, hermanos, lo que es el versículo 19, que nuevamente lo cito: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Te invito, hermanos, para que dirijamos a Dios una oración y le pidamos a Él que su Santo Espíritu alumbre nuestro entendimiento y despeje en nuestro corazón todo aquello que pueda hacer resistencia a tu santa palabra, oh Dios. Que nos despojemos y nos vaciemos completamente, para que tu palabra y la función de ella, pues, oh Jesús, llene nuestro corazón, porque nuestro anhelo, nuestro deseo, es que este corazón que tú has transformado, que tú has renovado, oh Señor, sea saciado completamente de tu palabra. Por lo tanto, aquí estamos, Dios, delante de ti. Concede tu palabra. Por lo tanto, Jesús, tú eres el único que posees a esa agua que puede calmar completamente mi sed. Por eso, Padre, abro nuestro corazón, abrimos nuestro corazón para recibir tu santa y gloriosa palabra. Como he dicho, hermanos, esta sesión es fundamental. Y vamos a hacer un breve recuento de lo que hemos visto hasta ahora, porque es la única manera, y tú y yo lo sabemos, de comprender y de entender el contenido de este texto y sus implicaciones. Recuerden, hermanos, que esta sesión del sermón es la respuesta de Cristo a algunas inquietudes que estaban surgiendo en la mente de su auditorio. Noten que el versículo 17 comienza diciendo: no penséis. El Señor sabía que ese pensamiento estaba en la mente de esos que le estaban escuchando en ese día. Y por eso les dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Y como hemos visto antes, la palabra abrogar significa anular, invalidar, descartar, desechar. Y la expresión la ley y los profetas
era la que se usaba comúnmente para señalar todo el Antiguo Testamento. Y lo que el Señor nos está diciendo aquí es, no cometáis, porque nos lo dice a nosotros también, el error de pensar que he venido a echar a un lado el contenido del Antiguo Testamento. Yo he venido, dice el Señor, más bien a cumplirlo. Yo he venido más bien a llenar la medida de todo aquello que fue escrito por Moisés en la ley y por los profetas. El Señor vino a completar y a consumar todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, en las escrituras antiguo testamentarias. Y todo el proceso de revelación depositado del Antiguo Testamento, todo ese proceso anunciado, encuentra en Cristo su total cumplimiento, su realización, su confirmación y su validación. Cuando el Señor afirma que Él no vino a abrogar la ley, se está refiriendo precisamente al contenido de toda esta ley, de la ley mosaica. Y no únicamente los 10 mandamientos, no únicamente la ley moral. Cristo no vino a anular ninguna ley, ni la civil, ni la ceremonial, ni la ley moral. Toda esa ley ceremonial, con sus ritos y ceremonias, apuntaban a Cristo y encuentran en Cristo, en Él, su máximo cumplimiento. Todo cuanto vemos en el Nuevo Testamento no es otra cosa, hermanos, que una revelación completa de lo que encontramos en el Antiguo. Ya no tenemos que sacrificar cordero, ya no tenemos que sacrificar machos cabríos, porque el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario engloba todos aquellos sacrificios y los lleva a su máxima expresión. Cristo no desechó estos sacrificios, Cristo los cumplió. ¿Por qué no debemos ahora circuncidarnos? Porque en el nuevo pacto Dios opera una circuncisión mejor. Al quitar de nosotros el dominio que el pecado ejercía sobre nuestra voluntad, hizo una circuncisión completa y mejor en nuestro corazón. Hizo lo que el apóstol Pablo llama en Colosenses capítulo 2, versículo 11, la circuncisión de Cristo, que es la circuncisión que ha hecho en tu corazón. Ya no tenemos que celebrar la Pascua, la fiesta de la Pascua, porque como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, por tú y yo. Y así podemos seguir, hermanos, con todas las demás leyes. Estas leyes ya no atan al cristiano. ¿Por qué? No porque Cristo las haya echado a un lado, sino más bien porque Él, Cristo, es la culminación, la consumación de todas esas leyes. Él no las descartó, sino que las llevó a su máximo esplendor, cumpliendo en su persona lo que estas ceremonias significaban. Quedaron en desuso, porque el Señor cumplió a la perfección la realidad de la que esos ritos y ceremonias, que no eran más que una sombra, esa ley cumplió su cometido y la cumplió en Cristo. Cristo dijo que ni una jota, ni una tilde pasarán de esa ley hasta que todo, y tenga en cuenta todo, se haya cumplido. Ya sabemos que la ley ceremonial se cumplió en Él. Pero ¿qué podemos decir acerca de la ley moral? Acerca de los 10 mandamientos. ¿Qué podemos decir y qué cometido tienen en el día de hoy realmente? ¿Qué función tienen en el día de hoy? Y la respuesta del Nuevo Testamento es inconfundible. Por supuesto que sí.
Por supuesto que sí tienen una función y tienen una función en el día de hoy para todo aquel que cree en Cristo Jesús, para toda esta humanidad, hermanos. Por un lado, la ley moral sigue siendo el vehículo a través del cual Dios atrae a los pecadores a Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo llama a esta ley moral en el libro de Gálatas, que la ley es un ayo, un maestro que nos lleva a Cristo. No nos salva esa ley, porque la ley no nos salva, pero la ley nos guía a la salvación. La ley no lleva al cielo a nadie. La ley no puede salvar a nadie por causa de nuestra corrupción. Nadie se puede salvar guardando los 10 mandamientos. Pero dice Pablo que esa ley es un ayo, es una guía que nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva al cielo. Cristo nos salva. He ahí entonces, hermano, lo que significa la ley para nosotros. Hasta que un pecador no se cree pecador, ese pecador no va a ir a Cristo buscando salvación. Hasta que él no se convence que soy pecador, no lo va a hacer. ¿Qué es lo primero que Dios hace para atraer a un pecador? Para que un pecador se arrepienta. Lo primero que hace Dios es mostrarle a ese pecador que es pecador. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que dice la palabra. Yo enviaré mi Espíritu Santo, el cual convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá. Esa es la función, hermanos. La función de la palabra, la función de lo que hace Dios, es conducir al hombre y convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Y hasta que ese pecador no se convenza de que es pecador, no va a sentir la necesidad de Cristo. Y es precisamente, hermano, lo que hace la ley moral. Los 10 mandamientos son el instrumento que Dios usa para hacernos ver nuestro pecado. Eso es lo que hace la ley moral. Eso es lo que hacen los 10 mandamientos. Cuando vemos los 10 mandamientos, en la comprensión que Cristo transmite para que tú y yo veamos el alcance de cada uno de ellos, nos convencemos de nuestro pecado. Y al convencernos de nuestro pecado, ¿qué hacemos? Sentimos la necesidad de Cristo. Y al sentir la necesidad de Cristo, ¿a qué nos conduce? A un arrepentimiento, a una confesión de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque precisamente esa ley que revela la condición de nuestro corazón, esos mandamientos que revelan el estado real de nuestro corazón, nos conduce. Esa ley nos conduce a Cristo. ¿Cómo podemos saber nosotros qué es pecado y qué no es pecado? En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, se define el pecado como infracción de la ley moral. Pecado en el Nuevo Testamento es infracción de la ley moral. Si quitamos entonces de en medio los 10 mandamientos, nos quedaremos entonces sin parámetros para definir lo que es pecado y lo que no lo es. Nos quedaremos sin parámetros. Por otra parte, la ley moral sigue siendo la norma de justicia que debe de regir a los cristianos. Y como hemos visto ya, hermanos, en los sermones anteriores, una de las cláusulas del nuevo pacto incluye el hecho de que esa ley moral sería escrita en nuestro corazón. Esa ley sería escrita en nuestro corazón. Así que antes que suavizar la norma de santidad contenidas en el Antiguo Testamento, Cristo más bien la refuerza, y la refuerza de 2 maneras. En primer lugar, dándonos una mayor comprensión del alcance de esa ley. Eso es lo que hace el Señor. Nos da una comprensión mayor, mucho mayor,
Y en segundo lugar, proveyéndonos a través de su Espíritu la capacidad para que tú y yo, el creyente, la cumpla, para que la pueda cumplir. Porque sin Él no la podemos cumplir. Sin estar en Cristo no podremos cumplir la ley. Porque al estar en Cristo, ¿por qué la cumplimos? Porque ya Cristo la cumplió por nosotros. Y al cumplirla por nosotros, tú y yo, hermanos, tú y yo, hemos recibido su Santo Espíritu para que tengamos la capacidad de cumplirla y de amar esa ley. En Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27, encontramos la siguiente promesa. Escuche. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Escuche. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis, dice el Señor, por obra. Cristo entonces no vino a darnos otra norma de santidad o una nueva norma de santidad. Cristo no vino a rebajar las normas de los 10 mandamientos. Eso era imposible, porque la ley es un todo, es compacta. Y Cristo dice aquí que no se podía cambiar ni anular de ella, que ni una jota, ni una tilde, hasta que todo se cumpliera. Él no vino a abrogar la ley, Cristo vino a cumplirla. La salvación, hermanos, no es por medio de la ley. La salvación es por creer en Cristo. Pero una vez que creemos en Cristo, somos movidos a amar la ley y somos capacitados para obedecerla. Porque la Escritura dice, si creéis verdaderamente en mí, amaréis mis mandamientos, porque eso es lo que hace el Señor. En vista entonces de todo lo que hemos visto hasta ahora en el reino de Cristo, el criterio que se ha de usar para evaluar la grandeza de los suyos no es otra cosa que las normas de santidad contenidas en la ley. Que dice el Señor en el versículo 19, que es el que estamos y vamos a estudiar. De manera, mira que consecuentemente, está diciendo, por todo lo que yo he dicho, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. 2 principios podemos extraer de este texto. Primero, todos los mandamientos de Dios, todos son importantes. Y segundo principio, nuestra posición en el reino de Cristo depende de nuestra obediencia a esos mandamientos, a los mandamientos. Vamos a ver por separado estos 2 principios. Primero, todos los mandamientos de Dios, todos son importantes. Y para muchos de nosotros puede sonar extraño que Cristo hable aquí de mandamientos pequeños, como que si hubiese en la ley mandamientos que son más o menos importantes que otros. Pero para entender la idea que se esconde detrás de estas palabras, tenemos que transportarnos una vez más al momento histórico cuando estas palabras fueron pronunciadas. Los judíos del tiempo de Cristo habían dividido la ley del Antiguo Testamento en 2 categorías: mandamientos negativos, mandamientos positivos. Ellos contaron todos los mandamientos negativos que hay en la ley
y encontraron que eran 365, uno para cada día del año. Contaron los mandamientos positivos de la ley de Moisés y encontraron que eran 248. Y los escribas y fariseos, que eran expertos en meterse en minucias, tenían una fuerte discusión, un fuerte debate para determinar cuál de estos mandamientos en la categoría negativa y en la categoría positiva eran más importantes y cuáles eran menos importantes. Recuerden que en una ocasión se nos narra en Mateo 22 que un intérprete de la ley se acerca a Cristo para preguntarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esto era motivo de preocupación y discusión en el tiempo de Jesucristo. Eso lo discutían ellos, y escuche la respuesta que el Señor dijo a este hombre. Cristo no le dijo: no debéis preocuparos acerca de este asunto. Todos los mandamientos son iguales en importancia. Cristo respondió lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De acuerdo al criterio de Cristo, estos son los dos mandamientos más importantes en la ley divina. Y dentro de esos dos mandamientos, el Señor reconoce que uno es superior al otro. Uno va primero, el otro después. Vuelvo y lo cito: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti. Uno va primero, el otro va después. Lo mismo vemos en Mateo, capítulo 23, versículo 23, en los ayes que Cristo pronuncia sobre los escribas y fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comín, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Miren lo que Cristo dice. Esto es importante hacer. Es importante diezmar, porque es lo que está diciendo el texto. Examínelo. Pero es más importante actuar con justicia, con misericordia y con fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, es lo que dice el Señor. El punto que el Señor entonces quiere recalcar en Mateo 5, 19, es que no existe un solo mandamiento divino que podamos considerar irrelevante u opcional. Algunos mandamientos son más importantes que otros, pero solo relativamente, en comparación con otros. Algunos son más importantes, pero todo mandamiento es relevante, y en el reino de Cristo se espera que sus discípulos, tú y yo, se esfuercen por cumplir todos esos mandamientos, aun aquellos que comparativamente son de menor importancia que otros, aun aquellos que nosotros vemos como menos importantes a nuestra óptica, y que aparentemente tratan de verse como menos importante. Aún esos, Cristo espera que tú y yo nos esforcemos como hijos de Dios que somos, como discípulos, como creyentes en Cristo Jesús, que los cumplamos. ¿Qué dice el Señor? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. En otras palabras, hermano,
se espera que los discípulos de Cristo, se espera de esos discípulos un espíritu de obediencia universal, de obediencia total. ¿Y qué significa eso? Que debemos tener la disposición de guardar todos los mandamientos del Señor que conocemos. Todos. Los mandamientos no son selectivos, por eso son mandamientos. No se nos ha dado permiso para coger y dejar. Todos los mandamientos son importantes, todos son relevantes, aunque algunos sean más importantes que otros. Veamos 4 razones en este primer punto que estamos tocando, del por qué los discípulos de Cristo deben de guardar todos, escuche bien, todos los mandamientos. En primer lugar, porque todos los mandamientos descansan en la autoridad soberana de Dios. Todos descansan en la autoridad soberana de Dios. Lo que da peso a cada mandamiento no son las repercusiones que su transgresión pueda traer, porque a veces miramos eso. ¿Qué consecuencias puedo traer de ese, si no cumplo con ese mandamiento? ¿Qué me puede pasar? Sino más bien el hecho de que fue la boca de Dios que ordenó tal cosa. Para muchos hermanos, y quizás para nosotros, erradamente porque hemos pensado así, un mandamiento es importante si su transgresión puede acarrear consecuencias terribles en la vida del transgresor o en la vida de otros, que me puede afectar a mí o puede afectar a otros. Por eso es que nosotros condenamos el homicidio. Y es más, y cuando vemos tantas cosas y tanto desastre y todo lo que ocurre en cuanto a esto, con mucha fuerza y disposición estamos listos para aceptar que se aplique incluso hasta la pena capital. Mire con todo lo que ha pasado en este tiempo, con todas las, digamos, las formas tan aberrantes que hemos escuchado del pecado, tanta inmoralidad, tanto abuso, tantas cosas, hermano, que hemos escuchado con los niños pequeños, todo eso que hemos escuchado. ¿Cuántos de nosotros pensamos, ese que cometió ese acto, ese que hizo eso, pues, se merece la muerte? Ojalá en Colombia, pensamos, hubiese la pena capital para todos aquellos que hacen semejantes cosas. Pero nosotros que deseamos eso, que pensamos eso, que consideramos que sería algo conveniente, cuando leemos en el Antiguo Testamento, que cuando el arca de Dios se tambaleaba encima de los muelles, y un hombre que no era levita se atrevió a tocarla, y Dios le quitó la vida, ¿qué nos causa a nosotros eso? Nos inquieta y nos deja hasta perplejos y nos preguntamos, pero fue ese pecado tan grave como para quitarle la vida. Se merecía que le quitaran la vida a ese pobre hombre que trató de hacer algo hasta positivo. Según el criterio de Dios, sí lo es. Porque los mandatos no fueron dados para ser medidos por tu criterio. Los mandatos fueron dados de la boca de Dios y bajo su criterio Él sentenció las cosas. Y fue un mandato de Dios que nadie que no fuera levita se atreviese por ningún motivo a tocar el arca. Era un mandato de Dios establecido a su pueblo, Y cuando se violó ese mandato, Dios cumplió la sentencia. ¿Por qué nos extraña a nosotros cuando vemos que Dios ordena algo y que la causa de eso, al ser violada, implica entonces la muerte?
Una de las grandes misericordias de Dios que encontramos, hermanos, en la ley civil del Antiguo Testamento y que regía el pueblo de Israel, es que solo a algunos pecados, a algunos, se le aplicaba la pena capital. Eso es una misericordia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Todos los pecados, dice la palabra, merecen la pena capital. Pero Dios es tan misericordioso, tan bueno, que solo aplicó la pena capital a algunos casos que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero que también, hermanos, nos abre un espacio a nosotros para tener en cuenta que la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Que tú y yo, al ser transgresores de esa ley, al ser transgresores de cada mandato establecido en la palabra de Dios para nosotros, lo que merecíamos era la muerte. Y Cristo no nos permitió esa muerte física literal por causa de transgreder la ley. No permitió eso, y ahí su misericordia. Sino que vez tras vez nos dio oportunidad para que nosotros, al considerar nuestros caminos delante de Él, fuéramos liberados de algo mucho más profundo que merecíamos por ser transgresores de esa ley, la muerte espiritual. Y fue tan y tan grande la misericordia de Dios, que cubrió tu vida, cubrió mi vida, cubrió nuestra vida, de toda su justicia y de todo su perdón, a través de esa obra en la cruz, para que esa ley, ese mandato no recayese en nosotros. Y es por eso, hermano, que en el punto que estamos tocando, cada pecado es una afrenta contra Dios, porque fue Él quien pronunció esos mandatos, quien pronunció esa ley. Y por cuanto cada uno de esos mandatos contenidos en las Sagradas Escrituras lleva impreso el sello de autoridad divina cada uno, no existe un solo mandato, por pequeño que fuese, que nosotros tengamos derecho a pasar por alto. Ni un solo mandato. La palabra de Dios fue dada y provino de la boca de Dios. Es Dios quien habló, es Dios quien ordenó, es Dios quien mandó, es Dios quien decretó. Y cada mandato, así tú lo consideres pequeño, pequeño, porque lo ves que no es tan significativo, provino de la boca de Dios. Fue Dios quien habló, fue Dios quien ordenó. ¿Quiénes somos nosotros para considerar si uno es más pequeño u otro es más grande? Si este lo puedo tomar y este lo puedo dejar. ¿Quiénes somos nosotros? Cuando hoy, gracias a la misericordia de Dios, disfrutamos, hermano, al creer en Cristo, de un perdón, pero un perdón eterno, que nos va a impedir que se cumpla la sentencia del mandato, como era la muerte eterna. Ahora tú y yo vivimos. Ahora tenemos la certeza y la garantía de que si morimos en Cristo, al ser nuevas criaturas, viviremos por siempre, porque es lo que Dios te ha prometido. Por lo tanto, hermano y hermana, preocúpate, interésate, que haya en tu corazón un anhelo ferviente por obedecer cada mandato de la palabra de Dios. Cada uno de ellos, todos esos mandatos, y que sea nuestra meta, hermanos, que sean nuestros objetivos, y que le podamos decir al Señor: creo en ti, Dios, por lo tanto, amaré
tus mandamientos y permaneceré en cada uno de ellos. Te invito para que oremos. Y Señor, qué bueno eres tú, qué bueno, Padre, porque cuando estudiamos tu palabra y estudiamos, Dios, temas como estos, Jesús, gratitud, solo gratitud, Señor, sale de nuestra boca. Porque lo que tú has hecho, Dios, en favor nuestro, Señor, no lo merecíamos porque éramos transgresores, pecadores. Te dimos la espalda, Señor. No queríamos saber nada de ti. Te negamos vez tras vez. Infiel, Dios, totalmente, Señor, totalmente. Cada paso de nuestra vida te negaba. Cada paso de nuestra vida te rechazaba. Nuestro corazón estaba entenebrecido totalmente, Dios, por el pecado que había en él. Y tu palabra nos dice que por causa de eso, que merecíamos la muerte, Señor, la muerte. Pero fue tan grande tu amor y tan grande tu misericordia, que permitiste que a través de tu Hijo, de Jesucristo, nosotros, al ser redargüidos por tu Santo Espíritu y convencidos de pecado, abriésemos nuestro corazón para acercarnos a ti y decirte: Dios, límpiame y perdóname todos aquellos pecados con los cuales, Dios, he desobedecido cada mandato de tu palabra, Dios. Gracias, Jesús, gracias. Qué bendición la que tú nos permites en el día de hoy de poder decir: gracias a tu obra redentora hemos sido libres de condenación y hemos sido libres de toda maldición. Gracias, Padre, por este momento y por esta noche tan especial y por la oportunidad, Señor, que nos das tan grande y maravillosa de poder estudiar y compartir tu santa y bendita palabra. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Recuerden, continuaremos con este tema este próximo sábado. Les espero, hermanos, para que juntos disfrutemos de ese tiempo maravilloso, que es maravilloso, hermano, de ayuno y oración, y disfrutemos del contenido santo de la palabra del Señor.